La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Darío Herrera, ministro de Transporte. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un gusto estar con usted. Gracias, ministro. Ministro, le escuchaba en una entrevista que usted había señalado que la reconstrucción vial pendiente del país no pasa por un tema de falta de liquidez. Lo mismo lo había mencionado el anterior ministro, Marcelo Cabrera. ¿Se ha logrado ya encontrar la liquidez necesaria para atender las emergencias viales, sobre todo luego de un invierno tan duro? Yo indiqué de que el problema o la foto del día de hoy en este momento no es un problema de liquidez. Los fondos existen, fueron asignados en el presupuesto del ministerio para este año y tenemos una porción de ese monto en ejecución en este momento. Hay otra porción, ciertamente esta porción es una porción pequeña, estamos hablando del 27% de la ejecución al mes de julio, de un monto total de $337 millones. No obstante, tenemos pasado ya el 52% de este presupuesto asignado y comprometido a proyectos específicos que se irán firmando en las próximas semanas, recursos que pasarán ya a manos de contratistas que comenzarán estas obras. Gobiernos autónomos centralizados como provinciales que también pueden, bajo convenios específicos, ejecutar ciertas obras. Lo que tenemos es un remanente de dinero que tenemos que asignar o reorganizar o priorizar para poder cumplir la ejecución presupuestaria de todo el año que no se pudo hacer en los primeros meses del año. Y este trabajo es el que estoy haciendo yo y que he comenzado a hacer de hace 2 semanas atrás que comencé en este ministerio. Es decir, un proceso para priorizar los proyectos, asignar recursos a los cuales proyectos que se puedan ejecutar ahora y que signifique que los dineros puedan llegar a los contratistas y eventualmente a las manos de todos los ecuatorianos que necesitan la reactivación económica. Ahora, ¿cuáles serán justamente esas carreteras a las que se va a priorizar en la reconstrucción? De entrada, mi querida Gisela, las emergencias, ¿no? Entramos, por ejemplo, como la Tacunga-La que es una vía importantísima que conecta la sierra con la costa. El día de mañana estaremos visitando esta vía. El avance ya lleva ahí un 18% de avance al día de hoy. Hay 23 puntos críticos, los cuales estamos atendiendo 11, la construcción de un puente, cada cosa de esas necesita un estudio. Es un poco complicado, pero lo estamos sacando adelante y la idea es inaugurar esa obra, por ejemplo, para el día 8 de diciembre, según estaba el contrato. No obstante, el paro nacional le otorga por fuerza mayor 18 días adicionales. En todo caso, se tratará de cumplir para fin de año. Igual, de esa manera, estamos viendo todas estas otras rutas que conectan la Amazonía. La priorización dependerá nuevamente de las vías que tengan estudios y obviamente de lo que se puede ejecutar este año para poder movilizar estos recursos de la manera más rápida a los bolsillos de los ecuatorianos. Ahora, usted anunció que pues está revisando este plan vial anunciado por el gobierno en mayo, que entiendo que son $5.200 millones. El plan ¿se lo va a reordenar, se lo va a ejecutar, se lo va a postergar? ¿Qué es lo que tiene planificado hacer? No, el plan está en marcha, es un plan vial que es una política de Estado. El hecho de que cambie un ministro no significa que el plan se vaya a modificar. Quizás dentro de este plan hayan obras, o especialmente el tema de concesiones, que tiene que acelerarse sobre todo, o priorizar ciertas obras, o mejor dicho, sería Más me refería por los daños del invierno, ¿no? Sobre este tema, pero sobre el tema de concesiones, pero el plan se mantiene. Este plan tiene una gran porción que tiene que ver con el mantenimiento corriente de las vías, pero la gran porción de este plan son alianzas público-privadas, ¿no? Y las alianzas público-privadas conlleva la delegación de ciertas inversiones que el gobierno en este momento no tiene como para hacer, y bueno, pues el sector privado puede invertir en esos proyectos a cambio del cobro de un peaje, de una tasa y una concesión vial por X tiempo determinado, ¿no? Entonces, dentro de ese plan también de $5.200 millones hay que excluir, si solamente nos dedicamos a hablar de vías,
uno de los proyectos simbólicos, que sería la reactivación del tren, que ese es un proyecto un poco más largo, ¿no? Pero solamente en lo que es vías, nosotros en los 17 posibles concesiones viales que tenemos en carpeta y estamos haciendo estudios, entre otros, tendríamos un aproximado de $3.586 millones de inversión en esta red vial. ¿Y qué fue, ministro, lo que pasó exactamente en Tungurahua, que no podía ser atendidas las emergencias en el sector vial por falta de maquinaria? ¿Qué fue lo que sucedió? Sobre todo considerando que además es uno de los sectores más afectados, justamente Baños que es muy turístico y estaba empezando a reactivarse luego de la pandemia, ¿no? Y esto le ha golpeado muy duro. Gisela, son áreas de oportunidad. El ministerio tiene alrededor de 563 equipos o maquinaria. Tenemos una gran porción de ellos que están dañados. Me atrevo a decir un tercio. Estoy esperando el inventario final. Tenemos ahí problemas de logística en la provisión de repuestos. Logística también en el consumo de combustible, cosas muy sencillas realmente que con poco o nada podrían marcar una gran diferencia. También estoy reorganizando el presupuesto interno del ministerio para proveer mayor cantidad de recursos a una actividad que siempre es apreciada, ¿no? Que es el mantenimiento vial y el bacheo de ciertas vías, para que esos huecos pequeños no se conviertan en huecos grandes y después tengamos que reparar toda la vía, ¿no? Y son cosas de lógica realmente, de mantenimiento vial, que no se ha estado atendiendo en el pasado. Entonces, son nuevamente áreas de absoluta oportunidad, y la idea es que el ministerio, en la obra pública que está a cargo nuestro de manera directa, pues responda como que si fuese una empresa absolutamente privada. Aquí no deberíamos tener una diferencia. Imagínense usted, tenemos nosotros 10.253 kilómetros de carretera de la red estatal vial del país. De esos 8.397 kilómetros se encuentran gestionados directamente por el ministerio. 730 kilómetros están concesionados y tenemos delegaciones a gobiernos seccionales de 1.125 kilómetros. Esos 8.300 kilómetros, que el 80% de la red vial que nos compete a nosotros, debe tener un modelo de gestión apropiado para prevenir daños, para prevenir muchas cosas que después pueden afectar y terminar en afectaciones, disculpe la redundancia, que perjudiquen el libre tránsito de los ecuatorianos en el país. Ministro, quisiera cambiar rápidamente de tema porque no tenemos mucho tiempo. Me gustaría hablar sobre el diálogo que se ha entablado entre el gobierno y los líderes del movimiento indígena en esta semana. Entiendo que se prevé para el día jueves próximo se instale pues la mesa de focalización de los subsidios a los combustibles, una de las principales demandas de los manifestantes del movimiento indígena sobre todo. ¿Se ha confirmado la fecha de la instalación de esta mesa? No, la fecha sugerida es el día miércoles 27, la próxima semana. Y le indico por qué. Nosotros el día viernes pasado, que fue la segunda sesión que tuvimos presencial con las organizaciones sociales, recibimos un pliego de 8 puntos que están siendo analizados ahora y que van a tener una respuesta que está siendo preparada durante esta semana. Estas preguntas tienen que ver o para responder a estas preguntas, se necesitan hacer una serie de simulaciones económicas de tránsito, etcétera, recabar mucha información. Por eso se toma una semana. No es un tema muy sencillo de tratar. La focalización de combustible se ha venido tratando durante 40 años. Pero ya tienen una propuesta del gobierno para conseguir justamente este mecanismo de focalización de subsidios. La propuesta tiene dos partes, ¿no? Usted tiene que identificar primero el quién y después el cómo, ¿no? El qué, el quién y el cómo. Hemos avanzado con las organizaciones sociales en el qué. ¿Qué es el subsidio? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Todo eso tenemos ya más o menos consensuado. El quién también. El cómo es una parte un poco más complicada. Pero fíjese usted, de los 8 puntos que nos dieron, nosotros rescatamos 4 coincidencias. No necesariamente 4 puntos, pero 4 coincidencias. Y este es un documento, o este es un texto que le voy a leer, que es un texto consensuado con las organizaciones sociales. Es decir, escribimos juntos el texto, ¿no? Y los 4 puntos son los siguientes. El primero,
Coincidimos en que el subsidio es necesario y que se debe trabajar para una focalización eficiente, con la finalidad de evitar que los subsidios se entreguen a quienes no lo necesiten. Yo creo que eso es muy lógico, ¿no? El punto número 2, coincidimos en aplicar los principios de subsidiariedad y solidaridad en la focalización de los combustibles. El tercero, coincidimos en que los ahorros generados por la eficiencia de la focalización y el control de contrabando deben enfocarse en programas sociales específicos y con énfasis en la ruralidad. Yo creo que este es un clamor de todo el país y estamos de acuerdo. Y el cuarto punto es, coincidimos en que vamos a trabajar de manera conjunta para levantar información y registros necesarios con mecanismos tecnológicos. Cuando usted ve que después de 2 días de trabajo, con un día de descanso para analizar información, al final de la tarde nos presentan una propuesta y nosotros coincidimos en 4 temas muy importantes conceptuales, yo creo que eso ya marca un buen camino para el futuro, ¿no? Para tener unas relaciones y unas conversaciones mucho más pragmáticas, mucho más alineadas, muy cordiales, pero, ministro, realmente, muy buenas. Esos puntos creo que, como usted lo dijo, son puntos lógicos que nadie creo que podría estar en contra, ¿no? Porque ya se ha venido hablando del tema del subsidio desde hace mucho tiempo, de la necesidad de enfocarlo en quienes realmente lo necesitan, pero ¿cuáles son esos puntos en donde no lograron coincidencia? Bueno, fíjese usted, es importante marcar ese campo, ¿no? Para decir cuáles son nuestras coincidencias. Mire, el día 1 nosotros comenzamos a trabajar y yo fui muy específico con las organizaciones sociales. Yo le dije, en vez de buscar el día de hoy puntos de diferencia y tratar de trabajar sobre los puntos de diferencia, le dije, tratemos de buscar los puntos de coincidencia y sobre esos puntos de coincidencia construyamos nosotros los nuevos acuerdos. Entonces, realmente no nos hemos enfocado, ni queremos enfocarnos tampoco en resaltar más diferencias, porque no deberían existir, sino coincidencias, y sobre eso trabajar hacia adelante. Pero el cómo, entonces, el cómo tienen ya una idea, porque también, repito, varios analistas han hecho propuestas, han dicho cuál sería el mecanismo, incluso en algún momento en que se le dijo, el gobierno le dijo al movimiento indígena, bueno, ustedes planteen una alternativa de cómo hacemos el mecanismo del subsidio. Ellos dijeron, no, son ustedes los que tienen que plantear el mecanismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que queremos es el subsidio de las gasolinas. Pero me gustaría saber por dónde va el camino de esa estrategia para justamente focalizar el subsidio, que eso es, creo, lo clave y lo que usted ha dicho, lo más difícil. El presidente Guillermo Lasso, su preocupación, su gran visión para atender los problemas nacionales, sobre todo de los hermanos indígenas, de los más necesitados, apunta, y eso nos motiva a nosotros siempre para poder generar estas soluciones, identificando el quién y el cómo, de manera de que beneficien a la mayor cantidad de personas en el país. Esa es la visión del presidente y es muy clara, nunca se ha desviado de ella, siempre en atención a los más necesitados. Consecuentemente, el cómo no es un enunciado, tampoco se lo puede tomar a la ligera, tiene que ser muy bien pensado, y en este tema es absolutamente técnico. Es más, yo creo que deberíamos ir pensando en que el cómo va a ser realizado en algún tiempo, inclusive con algún plan piloto, ¿no? Porque no se puede implementar un cómo de una manera a nivel nacional. Hemos conversado de varias alternativas, hay varios ejemplos en países. Yo creo que vamos a llegar en algún momento a coincidir con las organizaciones y demás actores de la sociedad para que ese cómo sea el cómo más eficiente y que logre el mayor beneficio de la focalización y que asegure sobre todo que la focalización llegue a las personas que más necesitan. Esa es la clave, ¿no? Que más necesitan. Bueno, entonces cuénteme un poco de quién va a participar en esta mesa por parte del gobierno. Bueno, hemos participado varios ministros. Está el ministro Julio José Prado de Producción, está el ministro Bernardo Manzano de Ministerio de Agricultura, tenemos varios viceministros, representantes del INEC, hay muchos datos que analizar, de Petroecuador también, el ministro Javier Vera, estuvo en las primeras reuniones, seguramente se unirá a las finales. Es un
un esfuerzo realmente grande y a primer nivel de personas que estamos trabajando ahí en beneficio de todos los ecuatorianos para lograr estos acuerdos que sobre todo traigan la paz y que permitan que la reactivación económica en el país se genere y se genere de manera inmediata. Ministro, y cuando se aplique este sistema de focalización, cuando se encuentre el cómo, que todavía no se encuentra, para subsidiar los combustibles, ¿se va a liberar el precio de la gasolina extra en el país? Yo no le puedo adelantar eso, Gisela, parte del convenio o de los acuerdos que hemos alcanzado preliminares. Uno de ellos es no indicar nada de este tipo de información porque podría generar una especulación en el país. Lo que le digo es que todas las decisiones que se vayan a tomar tienen que ver con el mayor beneficio para la mayor cantidad de ecuatorianos en el país. Es lo único que le puedo adelantar. Y esa es la visión del presidente Guillermo Lasso, esa es su preocupación. Siempre preocupado de las personas más vulnerables, los que menos necesitan, siempre están estas personas en la mente del presidente Guillermo Lasso. Ministro, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Me hubiera encantado conversar más tiempo con usted, pero lamentablemente nos atendió un poco tarde, entonces no podemos darle más tiempo a esta entrevista, que me encantaría hacerlo. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, mis disculpas, tenía aquí una reunión muy grande con todos los directores de las oficinas técnicas del país, quienes me estuvieron esperando, pero habrá otra oportunidad, Gisela, lo podemos hacer las veces que ustedes necesiten para poderles informar en el tiempo que ustedes necesiten, no hay ningún inconveniente. Le tomo la palabra y a su equipo de comunicación también, entonces. A su orden. Muchísimas gracias. Agradecemos a Darío Herrera, ministro de Transporte.